Buenos días, gracias por acompañarnos en nuestro segundo Facebook Live de este mes. Para la sesión de hoy nos acompaña el especialista en suelos André Búcaro, quien nos estará platicando sobre 4 recomendaciones para realizar correctamente la práctica de encalado en el cultivo de café. Muchas gracias por conectarse con nosotros desde los diferentes países de América Latina. Por favor, compartan sus preguntas con nosotros en los comentarios acá en Facebook y con gusto se las haremos llegar a nuestro especialista. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, Erika. Buenos días a todos los amigos de la comunidad de Agua y Suelos para la Agricultura. Es un gusto poder compartir con ustedes en estos espacios nuevamente. Y la idea para el día de hoy es que podamos charlar rápidamente, pero aspectos esenciales e importantes, sobre 4 recomendaciones que son fundamentales para lograr alcanzar prácticas de encalado efectivas. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y estas 4 recomendaciones son: 1, seleccionar la fuente o el tipo de material de encalado correcto. 2, seleccionar la dosis correcta de aplicación del material de encalado. 3, realizar el encalado en el momento correcto. Y 4, poder determinar cuál es la forma más efectiva de aplicación del material de encalado en el cafetal. Entonces, vamos a tratar cada una de estas 4 recomendaciones en forma individual, pero antes de eso, solo quiero aclarar algunos conceptos importantes. Primero, el encalado como práctica en realidad es el método más común y más efectivo para corregir problemas de acidez en los suelos, y eso lo tenemos que tener en consideración. Segundo, esta práctica consiste en la aplicación masiva de sales básicas que nosotros conocemos como cal y que engloban los diferentes materiales de encalado posible, ¿verdad? El efecto de estos materiales es que en realidad funcionan como sales básicas en el suelo y las aplicamos en forma masiva con el objetivo de neutralizar la acidez intercambiable. La acidez intercambiable del suelo es el objetivo que queremos corregir o neutralizar cuando aplicamos estos materiales, porque principalmente la acidez intercambiable está constituida por el aluminio intercambiable, que es un elemento sumamente tóxico y que daña y atrofia los tejidos de las raíces de las plantas y del cafetal especialmente. Entonces, sin raíces, pues no podemos tener un cultivo sano y un cultivo productivo. Entonces, por eso corregimos problemas de acidez a través del encalado. Y en estas fotografías les estoy mostrando 2 prácticas de encalado. Ustedes pueden ver rápidamente las diferencias. Y aquí va a surgir la pregunta: ¿cuál de estas es mejor en realidad? Y bueno, déjenme decirles que tampoco hay una respuesta universal sobre qué práctica de encalado es mejor. En realidad lo que tenemos que tomar en consideración son estas 4 recomendaciones, y detrás de cada una de ellas hay algunos principios que sí podemos considerar y adecuar a nuestro contexto y a nuestras posibilidades para buscar la mayor efectividad cuando realizamos un encalado. Así que esa es la idea para la charla del día de hoy: tocar esos principios que abonan a cada una de estas recomendaciones. Entonces, antes de comenzar con cada una de las recomendaciones, solo quiero hacer un breve recordatorio de uno de los Facebook Live anterior, específicamente sobre donde tratamos la interpretación de análisis de suelo. Y el primer paso para la interpretación de los análisis de suelo es el diagnóstico de problemas de acidez. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque a partir de este diagnóstico nosotros podemos saber si o no requerimos realizar una práctica de encalado, es decir, si nuestros problemas son lo suficientemente meritorios para que apliquemos un encalado. Así que en las condiciones ideales, que también vamos a hablar de cuando estas condiciones ideales no ocurren, pero asumiendo que si tenemos un análisis de suelo, entonces hay 3 propiedades del suelo que debemos considerar para saber si tenemos necesidad de realizar un encalado. La primera de estas propiedades es el pH del suelo. Cuando el pH del suelo se mide en agua, en una relación suelo-agua 1:2.5, que esa es la metodología más común que emplean los laboratorios para medir el pH del suelo, entonces cuando el pH del suelo es menor a 5.5, entonces podemos considerar que tenemos problemas de acidez en el suelo que ameritan inicialmente un encalado. ¿Por qué? Porque cuando el pH del suelo es menor a 5.5 ocurre un proceso que se llama la solubilización
del aluminio intercambiable o del aluminio. Entonces, la idea es que el aluminio forma parte estructural de los minerales y de las arcillas que están en el suelo, es decir, en los suelos normalmente hay aluminio, pero este es un aluminio que no es reactivo, es decir, que no causa problemas. Cuando el pH del suelo es menor a 5.5, este aluminio comienza a convertirse a una forma más reactiva, por eso le llamamos intercambiable, y esta forma del aluminio intercambiable es sumamente tóxica para las raíces de todas las plantas y especialmente para el cultivo de café. Entonces, hay una segunda propiedad que denominamos la acidez intercambiable. Esa acidez intercambiable nos mide la cantidad total de aluminio intercambiable y de protones de hidrógeno que hay en el suelo y que son los causantes de la acidez. Lo que sucede es que en nuestros suelos cafetaleros, la mayor parte de la acidez intercambiable está constituida por aluminio intercambiable. Así que podemos considerar incluso como un equivalente estos dos términos que no son lo mismo, pero la mayor parte de la acidez intercambiable está conformada por aluminio intercambiable. Así que cuando la acidez intercambiable es mayor a 1 centimol carga por litro, que esa es la dimensional con la cual medimos esta propiedad, podemos considerar que tenemos niveles de acidez intercambiable altos. Pero la severidad del problema de acidez para el cultivo al final está determinada por esta tercera propiedad que denominamos el porcentaje de saturación de acidez. El porcentaje de saturación de acidez lo que nos indica es cuánto del espacio que debería estar ocupado por nutrientes para las plantas en el suelo está ocupado por protones de hidrógeno y de aluminio intercambiable, que son los causantes de la acidez. Entonces, cuando esa proporción supera una cuarta parte, es decir, cuando el porcentaje de saturación de acidez es mayor al 25%, el cultivo de café específicamente comienza a tener problemas considerables y que requieren tratamiento en términos de problemas de acidez en el suelo, ¿verdad? Es decir, porcentajes de saturación de acidez arriba del 25% significa cafetales que están castigados por aluminio intercambiable en el suelo. Entonces, estas tres propiedades en realidad son necesarias para poder diagnosticar en forma elemental y básica si tenemos o no problemas de acidez. También podemos considerar los contenidos de bases intercambiables principalmente y algunas otras consideraciones, pero inicialmente estas tres propiedades nos pueden decir sí o no necesitamos encalar. Muchas veces no tenemos todas las mediciones y parámetros que quisiéramos para tomar estas decisiones. En dado caso, lo recomendable es al menos tener una medición de pH del suelo, que es algo más accesible en caso no tengamos un análisis de suelo y podemos discutir sobre esto posteriormente y sobre las formas de medirlo. Pero habiendo tocado cuáles son las consideraciones para saber si o no debemos encalar, vamos a abordar cada una de las recomendaciones. Primero, seleccionar la fuente de encalado correcta. Segundo, determinar la dosis de encalado correcta. Tercero, cuál es el momento para realizar el encalado. Y cuarto, cómo deberíamos aplicar o en qué forma deberíamos aplicar el material de encalado. Vamos a ver uno por uno. En cuanto al material de encalado correcto, les muestro. Acá tenemos enlistados los principales materiales de encalado que se están utilizando en el cultivo de café. Entonces voy a empezar desde los más comunes y simples, que son los carbonatos de calcio y de magnesio, que básicamente estos son producto de la molienda de rocas que están conformadas por carbonatos de calcio y magnesio. La cal agrícola es carbonato de calcio, la magnesita es carbonato de magnesio y la dolomita es una mezcla de carbonatos de calcio y de magnesio. A partir de estos carbonatos se fabrican los óxidos e hidróxidos de calcio y de magnesio, que son conocidos como cal viva y como cal hidratada respectivamente. Estos tienen la ventaja de ser mucho más reactivos que los carbonatos, pero bueno, también son más costosos y también son mucho más cáusticos, es decir, su aplicación puede resultar hasta cierto punto difícil porque pueden dañar los tejidos, principalmente las mucosas de quienes aplican estos productos. Otro tipo de material de encalado muy común es el sulfato de calcio o yeso agrícola, que tiene varias ventajas. Primero, que también aporta azufre, que es otro nutriente esencial para el cultivo de café, pero además
a diferencia de los carbonatos, hidróxidos y óxidos, se considera que el yeso agrícola tiene la capacidad de movilizar un poco el efecto del encalado. ¿Qué quiero decir con esto? Carbonatos, hidróxidos y óxidos básicamente reaccionan y modifican las condiciones de acidez en el sitio en donde entran en contacto con los coloides del suelo. Es decir, que si los aplicamos superficialmente, el efecto del encalado va a ser superficial, mientras que el sulfato de calcio puede movilizar un poco el efecto de ese encalado, ¿verdad? Y otros materiales más utilizados más recientemente, más nuevos, por decirlo de esta manera, son los óxidos de silicio, que se están utilizando también como material de encalado. Tienen una lógica un tanto distinta, pero cumplen con el mismo propósito, que es neutralizar acidez intercambiable al final. Entonces, si revisamos un poco más a detalle los carbonatos, los hidróxidos, los óxidos y el sulfato de calcio, que son los materiales por mucho más comunes para encalar en el cultivo de café, vamos a revisar algunas de sus características. Primero, en cuanto a su capacidad de modificar el pH, podemos considerar que los carbonatos sí tienen la capacidad de aumentar el pH del suelo, es decir, neutralizan acidez intercambiable y a la vez ayudan a elevar el pH del suelo. Y eso es positivo porque cuando tenemos suelos ácidos normalmente tienen el pH abajo de 5.5 y quisiéramos que con el encalado podamos subir este pH arriba de ese valor crítico. Los hidróxidos tienen una capacidad más agresiva de modificar ese pH del suelo y los óxidos aún todavía más. El yeso, sin embargo, puede neutralizar acidez intercambiable, pero no tiene un efecto tan significativo en la modificación del pH del suelo. Y eso es una consideración importante cuando utilizamos este material como enmienda para tratar suelos ácidos. En cuanto a los nutrientes que aportan, bueno, los carbonatos pueden aportar calcio y o magnesio, los hidróxidos igual, los óxidos de la misma forma, y el yeso agrícola puede aportar calcio y azufre. En cuanto a la velocidad de reacción, pues los carbonatos en realidad tienen una velocidad de reacción considerablemente más lenta que los hidróxidos y los óxidos. Los óxidos reaccionan mucho más rápido y agresivo que los hidróxidos, y el yeso agrícola tiene una velocidad de reacción un poco mayor a la de los carbonatos de calcio, porque tiene una mayor capacidad de diluirse en agua, ¿verdad? Para que los materiales de encalado puedan hacer efecto, se necesita muchísima agua de por medio para que ocurran las reacciones de neutralización. En cuanto a su precio, normalmente los carbonatos son mucho más económicos, los hidróxidos son un poquito más elevados en términos de costos, los óxidos aún más, y el yeso o el sulfato de calcio es un poquito más costoso que los carbonatos normalmente. Y en cuanto a las precauciones para su aplicación, pues los carbonatos en realidad son bastante benévolos, no causan mayores problemas con las consideraciones mínimas de seguridad. Los hidróxidos sí son un poco más complicados y pueden ser cáusticos, los óxidos muchísimo más, y el yeso agrícola también es bastante benévolo en cuanto a las consideraciones y precauciones que debemos tomar para su aplicación. ¿Cómo medimos la calidad de los materiales de encalado? Para esto hay un parámetro que se llama el PRNT. Este es para medir calidad de materiales de encalado. Este PRNT son las siglas del poder relativo de neutralización total. Y básicamente este es un comparador de la calidad de los materiales de encalado. Este comparador toma en cuenta dos cosas. Uno, la pureza química del material, que tiene que ver con su capacidad de neutralizar acidez. Y dos, el tamaño de las partículas, ¿verdad? La fineza de la molienda del material, que esto tiene que ver con su capacidad de reaccionar más rápido, ¿verdad? Entonces, entre más fino sea el material, eso significa que puede reaccionar más rápido, y esto tiene base en el principio de una mayor superficie de reacción, ¿verdad? Entre más fino es un material, hay mayor superficie para que éste pueda reaccionar. Y bueno, ¿cómo funciona el PRNT? Pues básicamente es un comparador contra un referente. Ese referente es el carbonato de calcio puro, ¿verdad? El carbonato de calcio es la base de la cal agrícola, pero en este caso estamos hablando de un carbonato de calcio grado reactivo, es decir, lo más puro posible y lo más fino posible para asegurar que puede reaccionar rápidamente. Entonces, todos los materiales de encalado en los laboratorios se pueden comparar en su poder de neutralización de acidez contra este carbonato de calcio puro. Y la idea es básicamente, si este carbonato de calcio puro
en cierta cantidad, por ejemplo, ese saquito que estamos viendo en la imagen, este saquito puede reaccionar para neutralizar esta cantidad de acidez que está acá, entonces vamos a comparar otros materiales de encalado para ver cuánto en comparación a esta cantidad de acidez que neutralizó este saco puede neutralizar, ¿verdad? Entonces los PRNTs normalmente se expresan en porcentajes que pueden ser menores a 100, eso significa que tienen menos capacidad de neutralización que este referente, o pueden ser mayores a 100, eso quiere decir que tienen mayor capacidad de neutralización que este referente que estamos considerando. Entonces, en relación a su composición química y a su pureza, pues vemos que hay diferentes materiales de encalado que tienen más o menos equivalente químico o capacidad de neutralización que el carbonato de calcio, que se considera como el 100%, ¿verdad? La dolomita tiene un poco más de capacidad de neutralización. El óxido de magnesio, por ejemplo, tiene más capacidad, muchísimo más capacidad, y así otros materiales, por ejemplo, los silicatos de calcio y de magnesio, ¿verdad? Que son los óxidos de silicio que les mencionaba. Pero también la fineza del material tiene que ver en esto, porque entonces los materiales que tienden a ser más gruesos, imaginémonos un material como esto, que no pasó este tamiz o esta malla para cernirlo, este tipo de material se considera que con este tamaño de partícula esto ya no reacciona en el suelo. No sirve de nada que lo apliquemos porque eso va a tomar muchísimos años para que pueda diluirse y reaccionar. Entre más fino es el material, eso significa que la eficiencia de la reacción va a ser más alta, ¿verdad? Es decir, estamos asegurando que el material va a poder reaccionar y neutralizar acidez intercambiable, que es nuestro propósito. Entonces, dependiendo del tamaño de las partículas, pues se asigna un porcentaje de eficiencia pensando en la velocidad de reacción de los materiales, y con eso, con la pureza química y con el tamaño de las partículas, se compone ese PRNT que nos da una idea en comparación al carbonato de calcio puro de qué tanta acidez podemos o no neutralizar con cada material de encalado. Y este es un buen comparador de la calidad del material y nos puede servir incluso para ajustar las dosis. Entonces, ¿cómo elegimos el material de encalado? Uno, si tenemos un pH mayor a 5.5, entonces ya sabemos que quizás no vale la pena encalar. Si el pH del suelo es menor a 5.5, podemos ir a revisar entonces el porcentaje de asiento para el cultivo de café. Quizás no vayamos a encontrar una respuesta si encalamos, aunque estemos neutralizando acidez, porque abajo de 25% de saturación de acidez se considera que el cultivo de café no está siendo castigado por el ambiente intercambiable. Pero si el porcentaje de saturación de acidez es mayor al 25%, podemos utilizar materiales de encalado según las condiciones de suelo con la que estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, suelos que tienen problemas de acidez, pero que no son tan severos, pueden ser encalados con materiales como carbonato de calcio, ¿verdad? Cuya agresividad en la neutralización de acidez no es la mayor. Entonces, acá lo que tenemos que revisar es básicamente las relaciones de calcio y de magnesio, ¿verdad? Tanto en suficiencia o deficiencia, como en proporción entre ellos, ¿verdad? Entonces, suelos con una relación calcio-magnesio baja, pero que tienen suficiencia de magnesio, se pueden trabajar utilizando carbonatos de calcio. Eso sí, siempre y cuando podamos incorporar el material, porque el carbonato de calcio, recordemos que reacciona por contacto. Entonces, en este caso podemos hablar de utilizar estos materiales en el momento de preparar ese material con el que vamos a rellenar el ahollado en el momento de la plantación. Pero si estamos hablando de cafetales ya establecidos que vamos a encalar, lo ideal es pensar en mezclas con yeso agrícola, que es esto que está hasta abajo. ¿Por qué? Porque el yeso agrícola nos puede ayudar a movilizar verticalmente ese efecto del encalado, aunque el material de encalado se aplique superficialmente. Entonces, revisando relaciones entre calcio y magnesio y suficiencia de estas bases intercambiables y los niveles de severidad de los problemas de acidez que están relacionados con el porcentaje de saturación de acidez, podemos escoger entre carbonatos, entre mezclas de carbonatos con hidróxidos y entre mezclas de carbonatos con óxidos, ¿verdad? Cuya función en este caso sería acelerar o tener una reacción de neutralización de acidez más agresiva. Pero en términos generales yo considero y recomiendo normalmente esta mezcla 70-30 de material
dolomita y yeso como un buen material de encalado para el cultivo de café. Ahora les explico por qué. Esta mezcla de 70% en peso de dolomita, que es una mezcla de carbonatos de calcio y de magnesio, con un 30% en peso de yeso agrícola, tiene las siguientes características. Primero, aporta calcio y magnesio, esto ayuda a mantener el balance entre bases. El yeso permite profundizar el efecto del encalado, a pesar de que hacemos una aplicación superficial, y una tonelada de este material aporta 280 kilogramos de óxido de calcio, 150 kilogramos de óxido de magnesio y 45 kilogramos de azufre. Y estos tres son nutrientes esenciales y muy importantes para el cultivo de café. Entonces estamos neutralizando acidez de una forma práctica y estamos aportando una cantidad significativa de nutrientes que nos pueden servir para reponer o para alcanzar niveles de suficiencia, es decir, que nunca estamos aplicando los demás. Entonces, a mí en lo personal me gusta muchísimo este material y lo recomiendo para suelos cafetaleros. En general creo que funciona bastante bien. ¿Cómo determinamos la dosis adecuada? Bueno, lo primero es que las dosis de encalado se calculan o se estiman siempre en toneladas de carbonato de calcio o de cal agrícola por hectárea. Y, por ejemplo, entonces, una dosis de 2 toneladas por hectárea de cal agrícola significa lo siguiente. Una hectárea son 10.000 metros cuadrados. Idealmente es un cuadro de 100 por 100 metros en área de terreno, ¿verdad? Entonces, una dosis de 2 toneladas por hectárea de carbonato de calcio significa que estamos aplicando 2 toneladas de material aplicados uniformemente sobre este suelo, ya sea que lo incorporemos o que lo apliquemos superficialmente. El punto acá es que estamos pensando en aplicarlo uniformemente. Pero ¿qué es lo que pasa en café normalmente? Pues en café a veces no necesitamos aplicar tan uniformemente el material, porque lo podemos aplicar solo en el área del plato, de la planta, o el área de mojadura que llamamos. Y entonces lo que sucede acá es que el área efectiva de encalado se reduce considerablemente. Por ejemplo, el área de los platos podría representar un área efectiva del 50% de toda la hectárea, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Esa dosis que se había estimado originalmente, que se va a aplicar solo en un área efectiva equivalente al 50% de una hectárea, al final me representa un gasto únicamente de 1 tonelada de cal agrícola por hectárea. Es decir, yo estoy manteniendo la dosis que estimé, pero no me estoy gastando todo ese material porque no lo estoy aplicando en toda el área. ¿Por qué? Porque considero que no lo necesito. Solo lo necesito para corregir los problemas de acidez en el volumen de suelo más inmediato y que la mayor parte de las raíces de las plantas están ocupando en este momento. Esa es la idea. Entonces podemos considerar las dos formas, ¿verdad? La aplicación uniforme o la aplicación en área efectiva o en platos, en este caso para el cultivo de café. ¿Cómo se calculan las dosis? Pues bueno, hay diferentes métodos, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar dos nada más, pero hay muchos más. El primero se llama el método de Campradt. Campradt es el científico de suelos que lo propuso. Y básicamente él decía que había que multiplicar la cantidad de aluminio intercambiable, pero que en este caso vamos a utilizar acidez intercambiable como un equivalente por un factor. Ese factor es 1.5, esa es la recomendación, y en este caso eso nos va a dar la cantidad en toneladas por hectárea de carbonato de calcio que deberíamos aplicar para corregir los problemas de acidez en determinado suelo. Este método funciona bien cuando los niveles de acidez intercambiables no son tan altos. Pero hay otro método que es muy bueno también, que este le llamamos el método combinado, porque se propone a partir de la combinación de varios otros métodos propuestos por diferentes personas y aplica esta fórmula. Entonces tenemos ese factor 1.5, pero utilizamos una idea. Tenemos un porcentaje de saturación actual y tenemos un porcentaje de saturación de acidez al que queremos llegar. Idealmente en café es abajo de 25%. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos porcentajes de saturación de acidez muy altos, por ejemplo de un 80%, y queremos bajar hasta 25%, la estimación de las dosis de encalado nos pueden quedar muy altas, tan altas que no son prácticas. Entonces, la ventaja de este método es que nos permite ir fraccionando el encalado, ¿verdad? Entonces, podemos pensar de pasar de 80% de saturación de acidez a 60, a 40 y así sucesivamente. Y este utiliza también algunos otros parámetros del análisis de suelo, como la capacidad de intercambio catiónico efectivo. Y lo que me gusta mucho de este método es que nos permite hacer un ajuste en función de la calidad del material de encalado. Porque
incluye un factor que castiga en función del PRNT o del poder relativo de neutralización total. No quiero complicarnos en este momento con cómo se hacen los cálculos, pero quiero que sepan que hay métodos propuestos para estimar estas dosis de una forma que considera las propiedades químicas del suelo. Pero al final, en términos prácticos, las dosis para encalado en café van desde 0.5 toneladas hasta 3 toneladas por hectárea. Normalmente yo les sugiero que no pasen de 3 toneladas. ¿Por qué? Porque ya realmente tendrían que tener una justificación, una revisión suficiente de que necesitan una dosis más alta, que además en términos prácticos complica un poco el asunto. Pero entonces usamos dosis muy bajas en realidad cuando se requiere reforzar un poco las bases intercambiables y corregir problemas de acidez mínimos, normalmente para asegurar que el pH está arriba de 5.5. Pero entonces en este cuadro les estoy mostrando diferentes dosis, ¿verdad? De 0.5 toneladas por hectárea hasta 3 toneladas por hectárea, su equivalente en quintales por manzana, ¿verdad? Es decir, estas dos primeras columnas están pensadas si se aplica en forma uniforme, pero si estamos pensando en aplicar en los platos, es decir, no vamos a aplicar la cal o el material de encalado en forma uniforme, sino solo en el plato, en un plato que tiene 0.5 metros de radio, ¿verdad? Un círculo de un diámetro de 1 metro de diámetro, pues bueno, aquí está la cantidad en onzas por planta. Entonces vean que 1 tonelada por hectárea es equivalente a 3 onzas por planta aplicadas en el plato. Y bueno, lo que quiero decirles también es que si bien hay mucha ciencia y técnica detrás de la estimación de dosis, realmente la práctica del encalado no es una práctica tan precisa, ¿verdad? Es decir, aunque hagamos números, hay muchos factores que en la realidad nos podrían desajustar esos números. Entonces, si ustedes saben que tienen problemas de acidez, pero no tienen todos estos parámetros para calcular las dosis, yo les puedo decir que una dosis entre 1 y 2 toneladas de material de encalado por hectáreas no les van a hacer daño a ningún suelo. Es decir, entre 3 a 6 onzas por planta es una dosis que se puede considerar promedio, adecuada, que no vamos a tener problemas de sobreencalamiento, que eso sí puede ser peligroso. Y por eso mismo les digo, una dosis mayor a 3 toneladas por hectárea, yo creo que se amerita una revisión más profunda para justificarse. Pero bueno, entonces entre 1 y 2 toneladas por hectárea o entre 3 a 6 onzas por planta es una dosis genérica que podríamos considerar si sabemos y tenemos certeza de que tenemos problemas de acidez. ¿Cuál es el momento adecuado para aplicar el encalado? Antes de la época de lluvia. ¿Por qué? Porque aprovechamos desde las primeras lluvias toda esa agua, ojalá entre más agua mejor, ¿verdad? Porque la cal va a poder reaccionar más rápido y dejamos un tiempo prudente antes de la fertilización en el cultivo de café. Lo ideal sería aplicar el material de encalado ahí por abril, marzo, abril, mayo podría ser, y aprovechar todas esas primeras lluvias, incluso las previas a la entrada de la época lluviosa como tal, y dejar entre 1 y 2 meses antes de fertilizar. Esa es la recomendación de momento adecuado para encalar en café. Y la forma de aplicación, pues ya les decía que puede ser uniforme, que en este caso normalmente es superficial, o también podría ser mezclada entre el material con el que se rellena el ahollado cuando se va a plantar, pero esto solo al inicio, ¿verdad? En el establecimiento de la plantación, y en el área del plato o en el área de mojadura. Entonces, la idea es la siguiente: si yo aplico solo en el área del plato, pues yo voy a poder corregir los problemas de acidez en un volumen de suelo más o menos como el que está sombreado acá, ¿verdad? Es decir, ahí está la mayor parte de las raíces más finas y fisiológicamente activas, ¿verdad? Que necesitan estar fuertes y sanas para nutrir la planta, pero en realidad si yo puedo aplicar uniformemente, lo que va a suceder es que voy a poder corregir los problemas de acidez en un volumen de suelo mayor, y eso significa que va a haber más suelo que las raíces del cultivo pueden aprovechar. Pero claro que aquí hay que tomar en cuenta también una consideración importante, que es económica. Entonces, si yo aplico uniformemente, la idea sería aplicar así, como lo ven en esta fotografía, básicamente. Aplicamos el material de encalado uniformemente sobre el suelo, y si pensamos en el área del plato, pues habría que aplicarlo acá, en un radio de por lo menos 0.5 metros alrededor del tallo de cada planta, y también ojalá en forma uniforme. Bueno, de una forma muy elemental, pero también sintética, les he hablado sobre las 4 recomendaciones que tenemos que considerar para hacer encalados efectivos. 1, tener cuidado con el material que seleccionamos para encalar. 2, la dosis también razonable.
3, el momento de aplicación correcto y 4, la forma de aplicación más conveniente para nosotros. Esto depende de algunas consideraciones que tenemos que tomar en nuestro propio contexto. Así que voy a dejar el espacio para sus preguntas y muchas gracias por participar en estos eventos y por su atención y los invitamos a que sigan participando. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés, por tu participación. Gracias por compartirnos todas estas recomendaciones. Damos inicio a la ronda de preguntas y ya tenemos algunas por aquí. David Díaz pregunta, ¿cuál de las fuentes de calcio es la óptima para el café? Ok, fuentes de calcio. Hay diferentes materiales de encalado que pueden tener calcio. Los carbonatos de calcio, la cal agrícola, por ejemplo, los hidróxidos de calcio, que en este caso serían la cal hidratada o la cal viva, que es básicamente óxidos de calcio, y el sulfato de calcio también aporta calcio. En realidad yo creo que más que haya una fuente que es mejor o no, aquí lo que tenemos que considerar es que hay algunas que van a reaccionar más rápido que otras, ¿verdad? Entonces, lo que sí tenemos que tener muy claro es que cuando aplicamos un carbonato de calcio, por ejemplo, este va a tomar cierto tiempo para reaccionar, ¿verdad? No es que en esos 1 o 2 meses después de su aplicación y que empiezan las lluvias, todo ese calcio va a estar disponible para las plantas. Paulatinamente va a hacerse disponible para ellas. Entonces, yo no diría que hay necesariamente una mejor fuente de calcio. Lo que va a haber es fuentes de encalado que pueden aportar ese calcio de forma más rápida o otros más lenta, ¿verdad? Entonces, en este orden serían los carbonatos son más lentos para reaccionar, los hidróxidos son un poco más rápidos, bastante más rápidos, y esto tiene que ver con su capacidad de diluirse en agua, ¿verdad? Con su disolución. Y los óxidos son muchísimo más agresivos, ¿verdad? Pero también son mucho más costosos. Y normalmente nosotros utilizamos carbonatos en general para aplicar calcio en el cultivo de café. Ahora bien, lo que sí yo considero importante es lo que les decía sobre la movilización del efecto del encalado. Y eso sí es fundamental, porque si nosotros aplicamos carbonatos de calcio, en realidad donde lo apliquemos, ahí va a reaccionar. Es decir, si lo aplicamos solo en la superficie, pues el efecto del encalado no va a pasar de 1 o 2 centímetros. El sulfato de calcio, el yeso agrícola, realmente nos ayuda a bajar el efecto del encalado. Y cuando hablo de bajar, pues estoy hablando también de movilizar un poco estos nutrientes, principalmente el calcio, que no es un nutriente que se movilice con tanta facilidad. Recordemos que el calcio es el nutriente de los nutrientes esenciales de las plantas que se absorbe principalmente por intercepción radicular, es decir, ahí donde va creciendo la raíz se va topando con calcio entre los coloides del suelo y lo va tomando. Entonces, sí es importante que podamos movilizar estos nutrientes, todos en general, pero el calcio específicamente para que haya un mayor volumen de suelo donde las plantas puedan aprovecharlo. Entonces, en mi forma de pensar, yo siempre recomiendo esta mezcla 70-30 o puede ser de otra proporción de dolomita con yeso por varias razones. Uno, porque también si queremos mantener ese balance o proporción entre calcio y magnesio en el suelo, creo que la dolomita es un material bastante ventajoso. Y dos, ese poco o esa fracción que no es tan poca, ¿verdad? Esa tercera parte de yeso agrícola que estamos aplicando nos ayuda a movilizar ese efecto del encalado. Entonces, en mi opinión, esa es una buena fuente y esa sería mi respuesta. Gracias. Andrés, antes de continuar, ¿nos podría por favor aclarar qué es dolomita? La dolomita es, bueno, dolomita se llama la roca en realidad de la cual se fabrica esta cal que conocemos como cal dolomítica. Entonces, la cal dolomítica es un mineral que está conformado por carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio, principalmente, ¿verdad? Ya sabemos que las rocas no tienen una composición 100% pura, pero básicamente estos materiales tienen como un 40% de carbonatos de calcio y como un 30, un poquito menos de carbonatos de magnesio, pero es bastante balanceado. Entonces, este material tiene una gran ventaja porque nos aporta, o sea, tiene el mismo efecto para neutralizar acidez, pero estamos aportando tanto calcio como magnesio en una proporción que nos permite mantener las bases del suelo equilibradas, ¿verdad? Que eso pues puede tener ciertas ventajas, ¿verdad? Que si aplicamos un material que solo tiene calcio, puede ser que los niveles de calcio se nos disparen, ¿verdad? Y en algunas circunstancias esto puede tener
algunos efectos como interacciones entre nutrientes no deseadas, ¿verdad? Algunos antagonismos, por ejemplo, no sé, niveles muy altos de calcio pueden disminuir la capacidad de absorción de otro catión divalente, ¿verdad? O monovalente. Entonces, yo no puedo asegurar que existan o que siempre que apliquemos una fuente van a existir estas interacciones, pero en realidad puede que bajo ciertas circunstancias ocurran, y yo creo que es bastante sano pensar en mantener el equilibrio de las bases en el suelo. Entonces, creo que la dolomita es un material muy ventajoso para eso. La dolomita finalmente es una mezcla de carbonatos de calcio y de magnesio. Se llama dolomita porque la roca que está conformada de esa manera, ese es su nombre, dolomita, y básicamente esta roca se muele muy fino, y ese es el material de encalado que estamos utilizando. La única consideración acá, que era lo mismo que decía en la respuesta anterior, es que los carbonatos, como estos son carbonatos, aunque sean de calcio y magnesio, siguen siendo carbonatos, no tienen esa capacidad de movilizarse cuando los aplicamos en forma superficial, ¿verdad? Entonces van a reaccionar donde los apliquemos. Mezclarlos con yeso agrícola nos puede ayudar a movilizar ese efecto del encalado hacia abajo. Tampoco es que vaya a bajar 1 o 2 metros, ¿verdad? Pero ganamos unos cuantos centímetros en movilizar ese efecto del encalado, y eso es una gran ventaja. Excelente, André. Gracias por explicarnos sobre esto. Alan Vázquez quiere saber qué tan eficiente es utilizar la ceniza de la leña en los cultivos de café y, si es eficiente, en qué dosis se puede usar por manzana o por planta. Oh, buena pregunta. En realidad, sí, las cenizas también son materiales, al final tienen el mismo efecto, ¿verdad? Son sales básicas. Entonces, sí tienen el efecto de neutralizar acidez y pueden subir el pH también por efecto salino. Lo que sucede con las cenizas de leña es que siempre van a tener una composición muy, muy variable, ¿verdad? Porque dependen de leña de qué sean, ¿verdad? Y con qué hayan estado mezcladas, y bueno, en realidad hay muchos otros factores ahí. Entonces, yo no me atrevería a recomendar una dosis por planta. Sin duda que funciona, así que si tenemos este material disponible, podemos aprovecharlo. Yo honestamente creo que tampoco normalmente no hay una disponibilidad en volumen de cenizas como un recurso localmente disponible como para pensar en que solo podemos basar un encalado en ceniza de leña, pero sin duda que también aporta a neutralizar acidez y a subir un poco el pH de los suelos, pero no puedo dar una recomendación en dosis, y me disculpo por eso, pero en realidad lo que sucede es que cada ceniza tendría que ser analizada en forma individual, ¿verdad? Y esto nos lleva a una serie de problemas, pero de que funciona, funciona. Así que adelante, hay que aprovecharla, y lo recomendable acá es monitorear, y tal vez eso no lo mencioné. Lo importante es ojalá poder monitorear paulatinamente cómo están cambiando estas propiedades relacionadas con la acidez de los suelos, ¿verdad? Entonces, el encalado tampoco es una práctica que se recomiende eternamente, ¿verdad? Es decir, tenemos que corregir los problemas de acidez hasta llevar el suelo a un equilibrio donde no tenemos problemas de acidez que afecten la planta, pero tampoco podemos sobreencalar, ¿verdad? Porque eso sería muy disruptor en cuanto a la dinámica química del suelo, y eso nos va a acarrear otro sinfín de problemas. Entonces, sí es importante realizar prácticas de encalado, pero monitorear su efecto sobre estas propiedades del suelo que nos permiten diagnosticar situación de acidez. Lo mismo aplica para el uso de cenizas. Ok, continuamos. Carlos García consulta, ¿cuál es el porcentaje de humedad en el suelo para encalar y cuál de los tipos de cal requiere mayor humedad? Esa es una buena pregunta. En realidad no es que necesitemos un contenido de humedad para encalar. De hecho, recomendamos encalar cuando está seco por varias razones, incluso porque en términos prácticos es más fácil realizar la práctica de encalado cuando no han empezado las lluvias. Lo que sí es cierto es que necesitamos muchísima, muchísima agua para hacer reaccionar la cal. Los carbonatos tienen una solubilidad bajísima, bajísima, no recuerdo, pero es algo como 0.002 gramos por litro de agua. Entonces necesitamos, cuando hacemos números, una cantidad enorme de agua para poder disolver las cantidades masivas de carbonatos que estamos aplicando al suelo. Entonces aquí el punto es que entre más agua haya, es mejor, pero la práctica de encalado no requiere como tal un contenido de humedad del suelo al momento de realizarse. Lo hacemos antes de que empiecen las lluvias con el propósito de aprovechar toda esa agua. ¿Y por qué? Porque próximamente después del encalado viene la fertilización, pero tenemos que dejar un tiempo prudente porque no es conveniente mezclar
fertilizantes con encalado por varias razones. Uno, porque la eficiencia en el uso del nitrógeno se disminuye muchísimo, principalmente si estamos utilizando urea, ¿verdad? Y segundo, porque los fertilizantes que tienen fósforo también pueden formar fosfatos de calcio y pues, estos son compuestos bastante insolubles y para las plantas son difíciles de aprovechar. Entonces, no es que estemos perdiendo el fertilizante porque desaparezca, pero es que se va a convertir en formas en las cuales las plantas no pueden aprovechar los nutrientes y por eso recomendamos entre 1 y 2 meses con agua previo a realizar una práctica de fertilización. Pero respondiendo específicamente a la pregunta, no hay un contenido de humedad crítico para realizar la práctica de encalado, más bien se recomienda realizarla en la época seca previo a que empiecen las lluvias para aprovechar desde la primera lluvia y poder garantizar que la mayor o una buena parte del material de encalado que aplicamos ya haya podido reaccionar al momento de realizar la fertilización. Gracias, Andrés. Continuamos con la pregunta de Marcia Stevie. Cuando tenemos materiales arriba del TAMIS 200 en fineza, ¿cómo puedo medir el PNRT? ¿Sería mayor a 100? Bueno, no, es que el PRNT no es una estimación que nosotros hagamos basado en tablas. En realidad lo ideal es que el PRNT lo midan los fabricantes de los materiales de encalado y puedan publicarlo en los materiales de encalado que uno está comprando. Pero este es un parámetro que se mide en los laboratorios, en los mismos laboratorios donde se hacen análisis de suelos, normalmente en la mayoría pueden hacer análisis de cales también. Entonces, si yo quisiera medir el PRNT de mi material de encalado, puedo tomar una muestra, enviarla al laboratorio y en el laboratorio van a hacer esta comparación tanto de pureza química y de capacidad de neutralización de acidez como de fineza del material, ¿verdad? Utilizando estos tamices que denominamos mesh. Pero este PRNT viene del laboratorio y viene de medirlo sobre el material que se está utilizando. Entonces, yo creo que tenemos una legislación bastante laxa en cuanto a los requerimientos de etiquetado de estos materiales. Lo ideal es que ojalá y los materiales de encalado vengan acompañados de una medición del PRNT que nos permita saber qué calidad de material es el que estamos utilizando. Y recordemos que esto puede variar principalmente porque estamos hablando en los carbonatos, sobre todo de materiales minados. Y los materiales minados no tienen una composición química estable y permanente, sino hay ciertas variaciones ahí. Entonces puede ser que un lote de una dolomita tenga un PRNT excelente y de repente el otro lote, porque no es tan puro químicamente, pues el PRNT baja un poco, ¿verdad? Entonces, por eso lo ideal sería que por cada lote de producción se pudiesen hacer este tipo de pruebas. Y algunos, yo creo que muchos de los fabricantes de enmiendas agrícolas y materiales de encalado lo hacen. Pero bueno, mi recomendación es ojalá y lo puedan revisar ahí en el etiquetado del material que ustedes estén comprando, ¿verdad? O consultar de pronto en el agroservicio con el vendedor si tienen alguna medición del PRNT. Excelente, Andrés. Cuando se realiza un encalado, ¿es antes de la siembra o puede ser cuando la plantación ya está establecida? ¿Cuánto tiempo tarda en reaccionar al suelo y cuánto tiempo es asimilable por la planta? Ok, aquí hay varias respuestas. Bueno, es que en café, voy a circunscribirme a café. En café hay dos condiciones en las cuales podemos encalar. Uno, cuando vamos a establecer la plantación y dos, cuando la plantación ya está establecida. Cuando vamos a establecer la plantación y podemos detectar que hay problemas de acidez en el suelo, lo importante es encalar ese material con el que vamos a rellenar el ahollado, básicamente, porque al menos en ese volumen de suelo, que no es todo el volumen de suelo que las raíces van a poder explorar, pero por lo menos el volumen de suelo que inicialmente las plantas cuando están chiquitas van a poder aprovechar principalmente para que ahí no tengamos problemas de acidez. Claramente lo ideal sería ir corrigiendo problemas de acidez en un volumen de suelo mayor conforme la planta va creciendo. Entonces, al momento de la plantación, mi recomendación es, ahí es el único momento en el cual en el cultivo de café realmente podemos incorporar el encalado con el suelo, ¿verdad? Ese es el único momento donde podemos hablar de incorporarlo, sino cuando la plantación ya está establecida y por las condiciones comunes donde se cultiva café, ¿verdad? Que no son tierras mecanizables y donde se está utilizando este tipo de implementos agrícolas que nos permitan pensar en incorporar, pues entonces acá normalmente aplicamos la cal en forma superficial. Y
Bueno, eso en cuanto a la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tarda en reaccionar? Bueno, los estudios y las referencias científicas que he visto, más o menos para condiciones como las nuestras, ¿verdad? Es entre 1 y 2 meses buena parte del material, ¿verdad? Es decir, el efecto este de subir el pH porque se está neutralizando la acidez, se ve que alcanza su cima, digamos, y su clímax 1 o 2 meses después, y después la misma capacidad de amortiguamiento del suelo hace que baje un poquito, ¿verdad? Entonces, por eso se habla de un efecto residual del encalado, ¿verdad? Porque hay productos de encalado que se diseñan para que esa curva que va subiendo el pH se pueda mantener un poco más en el tiempo, ¿verdad? Y que no haya un rebote. Esa es un poco la idea. Acordémonos que todos los suelos tienen una capacidad de amortiguamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos tratando de modificar la dinámica química y las condiciones de acidez, el suelo libera más acidez para volverlo al lugar donde estaba inicialmente, ¿verdad? Ese es un poco el principio. Entonces, yo les diría entre 1 y 2 meses en las condiciones generales en Centroamérica. Yo creo que ese es el tiempo que tarda en reaccionar, y por eso es que recomendamos no fertilizar antes de 1 o 2 meses después de realizado el encalado. Y la tercera parte de la pregunta no la recuerdo, Erika, ¿podrías recordármela? Sí. ¿Y cuánto tiempo es asimilable por la planta? Ok. Bueno, acordémonos que el objetivo de realizar el encalado es neutralizar acidez intercambiable. En realidad, como una consecuencia del encalado, pues sí, se van liberando ciertas bases intercambiables, calcio, magnesio, y si utilizamos yeso agrícola también puede liberarse un poco de azufre. Entonces, bueno, tardaría, no es que el 100% del material que estamos aplicando se vaya a disolver y van a estar disponibles estos nutrientes, pero yo diría que la mayor parte o una buena parte de este material de encalado que estamos utilizando tarda entre 1 o 2 meses en reaccionar, y por tanto ese es el mismo tiempo en que tardarían en estar disponibles estos nutrientes para el cultivo de café. Sin embargo, bueno, aquí hay varios factores que considerar. Como les digo, esto no es un fertilizante, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de materiales que se disuelven muy rápido y que, bueno, podemos saber que están disponibles prácticamente en términos inmediatos para el cultivo, ¿verdad? No. El objetivo de la práctica de encalado es principalmente neutralizar problemas de acidez. Eso puede tardar entre 1 a 2 meses en nuestras condiciones para poder hacer reaccionar una buena parte del material que estamos aplicando, no todo, y ese mismo tiempo tardarían estos nutrientes que vayan acompañando el material de encalado, ¿verdad? Estoy hablando de calcio, magnesio y azufre en estar disponibles para el cultivo. Bien, Andrés. Una última pregunta. Gerardo Arce, ¿podría aplicar cal agrícola al cultivo de frutales? Claro, se puede en realidad, pero en general en cultivos permanentes como el cultivo de café, eh, el tema es que si los aplicamos superficialmente, el efecto del encalado, si realmente lo que queremos, y aquí voy a hacer una aclaración, si lo que, bueno, uno, el objetivo del encalado, como lo mencioné al principio, es neutralizar problemas de acidez, ¿verdad? Así que tenemos que tener la certeza de que tenemos problemas de acidez para poderlos corregir. Si aplicamos cal en un suelo donde no hay acidez intercambiable, esta no va a reaccionar, simplemente se va a quedar ahí. Si no hay agua y si no hay acidez intercambiable, la cal no reacciona. Entonces, sí, claro, en cualquier frutal podríamos utilizar cal agrícola, que es carbonato de calcio, pero yo recomiendo en frutales o en cultivos permanentes, como la aplicación se hace superficial, utilicen mezclas de carbonatos. Yo recomendaría la misma dolomita por ese balance de calcio y de magnesio, con yeso agrícola. ¿Por qué? Porque el yeso agrícola nos va a permitir que, aunque apliquemos el producto superficialmente, ese efecto del encalado pueda bajar unos cuantos centímetros más en el perfil del suelo. Y entonces ahí lo que estamos ganando es volumen de suelo sin problemas de acidez, o volumen de suelo con problemas de acidez corregidos. Entonces, mi recomendación para otros frutales sería muy similar a esta de café, por las condiciones estas de ser un cultivo perenne, normalmente en áreas donde no podemos mecanizar, sobre todo porque si el cultivo ya está establecido, yo no puedo incorporar el material sin dañar las raíces, ¿verdad? Entonces, en este caso recomiendo, sí, cal agrícola funciona muy bien, pero ojalá y puedan mezclarla con yeso agrícola, ¿verdad? En estas proporciones. Normalmente yo he visto productos de mezclas de carbonatos y yeso agrícola en las proporciones 70-30, que es la más económica, porque
el yeso agrícola es un poquito más costoso que los carbonatos, entonces entre más yeso agrícola tenga la mezcla va a ser un poquito más cara. Entonces 70-30 es como la mezcla más económica. Después hay 60-40, ¿verdad? Que sería 60% de carbonatos y 40 de yeso. E incluso hay una mezcla 50-50 de carbonatos y yeso, que es un poquito más cara, pero creo que una 70-30 funciona bastante bien, por lo menos en mi experiencia, eso lo he podido comprobar. Pero bueno, esa sería mi respuesta, Erika. Gracias, Andrés, por compartir toda esta información. También agradecemos a todos ustedes por sus consultas. Por cuestiones de tiempo vamos a cerrar la sesión hasta aquí. Quiero mencionarles que pronto podrán tener acceso a todos los documentos, todas las presentaciones que se han estado compartiendo en estos Facebook Live. Muchísimas gracias por acompañarnos desde Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, México y el resto del continente. Agua y Suelo para la Agricultura les agradece estar pendiente de las páginas de Facebook y también de Twitter, y esperamos contar con su participación en nuestro próximo Facebook Live el jueves 20 de mayo para que junto a los productores de granos básicos reflexionemos sobre la siembra y fertilización 4R en maíz. Que tengan una maravillosa tarde y nos vemos pronto.